En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos con el estudio del capítulo 9 de Romanos. Pablo está dando varios ejemplos que hablan de la elección soberana de Dios, cómo Dios elige a algunos individuos. A algunos los elige para su honor, para su gloria, y otros los elige para que ellos cumplan ciertas profecías que Dios ha pronunciado a través de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Cristo escogió a 12 apóstoles, pero en esa escogencia del Señor, el Señor incluyó a Judas. De Judas estaba profetizado de que iba a vender a su maestro por 30 monedas de plata. Que entonces el Señor lo escogió. Dios no pone la maldad. Dios es perfecto en todos sus atributos. En Él no hay maldad alguna ni sombra de variación. Él no cambia, Él es inmutable. Él no puede hacer la injusticia ni puede hacer el pecado. Él ha venido, Cristo vino a un mundo de hombres pecadores. Y el pecado, como dice Cristo, está en el corazón. De ahí sale toda la maldad del corazón del hombre. Es una referencia que hace el Señor a una naturaleza caída y pecadora. Así que Dios no es autor del pecado. En cuanto a la raza humana, el pecado no existía hasta que Adán y Eva pecaron. En cuanto a la creación angélica, tampoco había pecado hasta que Luzbel, el querubín grande y protector, pecó y se rebeló contra Dios. Pero Dios no es el autor del pecado. De eso están de acuerdo todos los cristianos, todas las confesiones de fe cristianas, todos los teólogos. Pero Dios puede usar a un pecador para que se cumplan las profecías, como en el caso de Judas. Dice que Cristo cuando comió le dio de comer a Judas y Satanás entró en él y el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y fue y entregó a su maestro. Y todos los que participaron en ese drama del juicio y crucifixión de Cristo, todos ellos fueron instrumentos divinos para que se cumpliese lo que estaba escrito. Dios ya lo había determinado desde antes, según Hechos 2. Así pues, que Dios no es autor del pecado, pero Dios, en su soberanía, en su grande poder y sabiduría, usa a las personas pecadoras para que se cumpla su plan y su propósito. Así que levantó al faraón, por ejemplo, ¿va? Porque la Escritura dice, verso 17, capítulo 9, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios levantó al faraón, lo colocó ahí como soberano de ese imperio de Egipto, lo colocó ahí. Quizás el faraón
estaba pensando de que él se había a sí mismo colocado, con que había llegado ahí por su poder, su sabiduría y su astucia, como piensan todos los gobernantes de todas las naciones actuales. Pero Dios es el que pone y quita a los gobernantes. Entonces Dios le dice al faraón, yo te he levantado, yo te he puesto como gobernante. Y le dice, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dos propósitos. Todo el poder de Dios se manifestó sobre el faraón y su imperio. Las 10 plagas. Y fue tan notorio lo que Dios hizo que su fama se difundió por todo el mundo conocido en aquel entonces, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y Dios tiene derecho de hacer eso. Él es Dios, creador, soberano. Y sin embargo, en todo lo que hace Dios, Él no peca porque es perfecto en sus atributos y en su naturaleza. Nunca debemos de pensar que Dios es injusto, nunca debemos de pensar que haya una mancha o una imperfección en su carácter. Verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y Pablo pasa a explicar cuáles son los vasos de misericordia para la gloria de Dios. A los versos 24, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, dice Pablo. A nosotros los judíos, el remanente, los hijos de Dios por la fe y que han seguido los pasos de la fe de Abraham. Para con nosotros. Y no solo de los judíos, sino también de los gentiles. No solo de los judíos, sino de los gentiles. Aquí en este lenguaje, nosotros debemos tener cuidado en interpretar este pasaje. Dios dice que Él puede tener misericordia de quien quiere. A quien quiere endurecer, endurece. Ahora, partiendo de la premisa de que Dios no es autor del pecado, entonces podemos entender que endurecer implica, como dicen las Sagradas Escrituras, a lo largo de la historia de la humanidad, el Espíritu de Dios ha contendido con el espíritu del hombre y ha restringido la maldad humana. Pero a veces Dios ejecuta su juicio sobre los malos, dejándolos en su maldad. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, capítulo 2, que Dios los entregó, los dejó en la impiedad, en la maldad, en la mente reprobada. Y se hundieron más y más en el pecado. Cada vez que Dios mostraba, cada vez que Dios suspendía el juicio sobre el faraón y sobre su imperio, el corazón del faraón se endurecía.
Él ya tenía un corazón altivo, soberbio, prepotente y duro. Y cuando estaba bajo presión, bajo el juicio divino, él clamaba por misericordia, llamaba a Moisés y le decía: Moisés, ora a Dios para que quite la plaga. Entonces venía Dios y quitaba la plaga. Una vez que ya no estaba bajo presión, entonces el faraón endurecía su corazón. Y Dios no restringía ese pecado de endurecimiento, de altivez y soberbia, de terquedad, porque Dios quería seguir ejecutando sus juicios y su poder para que su nombre fuera notorio sobre Egipto, o en Egipto, o en las culturas de aquel entonces. Es en ese sentido que debemos de interpretar la palabra endurecer. Cuando Dios trata con seres humanos rebeldes, tercos, duros de cerviz, entonces llega un momento en que Dios los deja en el endurecimiento de su cerviz. Los deja. En ese sentido es que se debe de entender y comprender lo que la Biblia dice, que Dios endureció el corazón del faraón. Cristo mencionó una profecía de Isaías, donde se declara que Dios ejecuta juicio sobre Israel, sobre cierto grupo de personas. Y dice el Señor: yo les hablo por parábolas, para que ellos viendo no vean, oyendo no oigan, entendiendo no entiendan, para que no se conviertan, para que yo no les perdone. Eso es dejar a la persona en su pecado por su terquedad. Eso sucedió en el caso de Faraón. Faraón era un hombre altivo. Si usted va al Antiguo Testamento, ahí dice que varias veces que Faraón endureció su corazón. Y Dios permitió ese endurecimiento, quitando las restricciones que Él establece en su gracia común a todos los seres humanos. De manera pues de que quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Pero entonces aquí aparece otra vez el oponente de Pablo, y en el verso 19 Pablo dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Hay aquí primero, de una misma masa. Esta expresión de una misma masa se refiere, amados hermanos, en que toda la humanidad somos de una misma masa y todos hemos pecado. Todas las razas han pecado. Entonces Dios quiso mostrar su justicia y su ira y su poder vengador sobre ciertas personas. Una de esas personas es el faraón, su ejército, su imperio, todo aquel conjunto
de seres humanos que conformaban el sistema político de Egipto. Dios va a mostrar su ira sobre ellos, porque la Biblia declara que la ira de Dios está sobre personas. Y en cuanto a nuestro tiempo y al Evangelio, hermanos, dice las Escrituras que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la ira de Dios está sobre una humanidad rebelde, endurecida por el pecado. Entonces, a lo largo de la historia, Dios ha hecho juicios, juzgó a los antediluvianos, juzgó a Sodoma y Gomorra, hizo juicios colectivos e individuales. Esa es prerrogativa divina. Dios muestra su ira. Dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Y por eso la ira de Dios está sobre ellos y ejecuta esa ira. Dios tiene derecho de hacer juicio. Dios es un Dios de justicia y de santidad. Por eso es que están registrados todos los juicios que Dios quiso que se registraran en las Escrituras. Herodes hizo una arenga y entonces los que lo oyeron decían: oh, voz de Dios, no de hombre, este es un Dios. Y Dios mandó un ángel que lo tocó, apenas lo tocó. Y dice el siguiente versículo que ese hombre, Herodes, murió comido de gusanos. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y a lo largo de la historia prepara. La preparación del faraón no es que Dios provocó maldad en él, sino que lo eligió, lo puso en puestos importantes, en eminencia. Él era el rey, él gobernaba y Dios ejecutó su juicio. Y si vamos analizando los detalles, vemos que este hombre quería destruir al pueblo de Israel. Había decretado que todo hijo varón que naciera tenía que ser muerto. Era un hombre injusto, perverso. Sin saberlo o a sabiendo, él estaba contra Dios. Y Dios lo preparó. Esa palabra preparó implica que determinó las condiciones necesarias para que Dios ejecutara los juicios sobre él. Pero también Dios quiere mostrar su gracia, su amor y su misericordia. No solo su justicia, sino su amor y su misericordia. Y entonces ha preparado a personas para que seamos recipientes de su gracia, de su amor, de su bondad y de su misericordia. Entonces en el verso 23 Pablo dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Fíjense que nosotros estamos preparados para recibir la gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo. De antemano. La palabra preparar significa que Dios determinó nuestro destino, guió nuestra vida. Y en un momento de nuestra historia recibimos a Cristo, creímos en Él y todas las riquezas de su gracia, de su bondad y de su misericordia vinieron a nosotros. Volvamos a leer el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Cuando está Pablo
hablando de la preparación de individuos para ser recipientes de su gracia, Pablo dice, nosotros, los judíos, los que hemos creído en Cristo, y los gentiles que han creído en Cristo. Pero nosotros hemos sido preparados. Desde antes de la fundación del mundo determinó cuándo íbamos a nacer, dónde íbamos a nacer, quiénes serían nuestros padres, cuál sería nuestra condición social, cuál sería nuestro idioma, qué año, qué mes, qué día íbamos a nacer, qué año, qué mes, qué día íbamos a recibir a Cristo, a creer en Cristo. Eso es la preparación, eso es la preparación. Dios nos ha preparado. A unos para juicio, a otros para misericordia. A los de juicio es porque Dios ejecuta su justicia. Ellos reciben justicia. Nosotros que no merecemos la misericordia, Dios nos la concede. No en base de que haya algo bueno en nosotros, sino según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiere, porque Él es Dios soberano y decidió salvarnos. A Él y solo a Él sea el honor, la honra y la gloria. De Él, para la gloria de Él son todas las cosas. Dios les bendiga, amados hermanos, y los espero mañana para que continuemos estudiando estas cosas. No se le olvide que Dios es soberano. No se le olvide que Dios ejecuta toda su voluntad. Él es el soberano. Nosotros somos sus siervos. Dios le bendiga, cuide a su familia, ame a su familia, ame a la iglesia donde se congrega y sobre todo, ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.